objetivo del día de hoy es que podamos entender sobre baterías. Realmente este es uno de los temas más débiles para todos los profesionales de la energía, en el caso de la energía fotovoltaica. Es una de las partes más sensibles de cualquier sistema, incluso una de las más peligrosas, y principalmente porque nos hemos acostumbrado demasiado a la utilización convencional de las baterías, ¿ok? Eh, Esta es la agenda. Vamos a entrar con una parte introductoria. Vamos a empezar a explicar los principales conceptos importantes detrás de la utilización de las baterías. Vamos a hablar del principio de funcionamiento de todas las baterías, que relativamente es el mismo con algunos cambios. Y si obviamos la parte química, tenemos que entender el mismo principio, ¿ok? Vamos a hablar de los diferentes tipos de batería, porque algo de lo que ustedes tienen que hacer es escoger ese banco de baterías. Y por último, pues como siempre, toda la parte de trabajo en grupos para que puedan ir preparando de cara al proyecto. Ok, a nivel introductorio, de la clase anterior, habíamos, sin mayor explicación, calculado la capacidad necesaria del banco de baterías para nuestro sistema. Ok, por ahí nos había dado un número de 554.1 amperios hora. No hablamos mucho de esos amperios hora todavía, qué significan, cuánto es un buen valor, cuánto no es un buen valor. Y habíamos hablado de una capacidad en C100, lo cual tampoco habíamos conversado sobre esa parte de la batería. Habíamos hecho una elección del tipo de batería que pudiéramos tener. De igual forma, estuvimos analizando baterías de un fabricante, ¿ok? Dijimos también que era necesario porque el voltaje nominal de las baterías es de 2 voltios y nuestro sistema lo queríamos en 12. eh, Realmente cuánto es este voltaje de operación nominal, ¿ok? Cómo entender todo ese tipo de cosas. Y justamente la clase del día de hoy es para aclarar los principales conceptos y no solamente conceptos, sino entender los principales tipos de batería con los que ustedes pueden estar trabajando. Algunos conceptos importantes. El primer concepto a introducir el día de hoy es el de capacidad nominal. La capacidad nominal puede estar dada en vatios hora o en amperios hora y básicamente es la cantidad de energía eléctrica que declara el fabricante que la batería puede entregar al descargarse a una corriente constante en un voltaje final. Después de cargar, almacenar y descargar bajo condiciones específicas. Esto es sumamente importante porque uno de los aspectos importantes y de los principales reclamos con los clientes de las baterías es justamente esto, que las condiciones no son las ideales para poder operar y darlo. Entonces, tenemos aquí un par de eh, resúmenes de hojas de datos de batería para que ustedes puedan entender cómo funcionan. Este tipo de baterías Trojan, aquí vemos que es el modelo SAGM 12105. Básicamente, la mayoría de modelos siempre se va a especificar de alguna forma el voltaje nominal de la celda, así como la capacidad de la batería. Entonces, lo que dice es que el voltaje es de 12 voltios, es una batería de 12 voltios, con una capacidad de 500 amperios hora a 20 horas de descarga. Eso es importante tenerlo en cuenta. El material es de polipropileno y es una batería AGM, que lo vamos a ver más adelante, libre de mantenimiento y bueno, algunas otras cosas importantes. Luego por acá tenemos lo que son bancos de baterías que podamos tener. Otro ejemplo, donde vienen los voltajes nominales de operación. Esto dependiendo de la capacidad de los bancos que yo pudiera cargar, así como la cantidad de amperios hora que el sistema puede trasegar, así como también la capacidad del sistema. Algunas condiciones importantes a tener en cuenta es siempre esa capacidad en amperios hora. Básicamente, esto nos dice, en términos simples, que yo tengo la capacidad de entregar hasta cierto punto, ya vamos a ver que no funciona así, yo tengo la capacidad de entregar 105 amperios en una hora, o bien puedo entregar 1 amperio durante cada hora por 105 horas, ¿ok?
Lo segundo es más válido que lo primero. No es posible hacer una descarga de la batería, principalmente para ese tipo de baterías. Y esto es importante entenderlo. Y ya hago la primera aclaración. Acá estamos hablando de baterías estacionarias, donde la condición del arranque, y lo vamos a ver más adelante, es muy diferente. Entonces, pensar que es lo que se hace generalmente de colocar baterías de vehículo de combustión, no las de vehículos eléctricos, vamos a hablarlo pronto, pero las de combustión es un poco complejo, dado que no tiene la misma tecnología para soportarlo, ¿ok? Y ya lo vamos a ver por qué. Nada más a nivel de equivalencias, porque muchas veces ustedes tienen que hacer un análisis energético más que de amperios hora, y es una aclaración que ustedes ya saben. Si multiplicamos por el voltaje nominal del sistema, tendríamos que 105 amperios hora por 12 voltios nos dan 1260 vatios hora, ¿ok? Básicamente ustedes ahí entienden la capacidad que tiene su sistema para poder entregar energía, eh, en la capacidad que tienen, y que funciona exactamente igual para el otro tipo de baterías, que son los 3.8 kilovatios hora que puede entregar el sistema. Esto es importante porque al final del día es un balance energético. En este caso, y para los sistemas aislados, ese balance energético tiene que ser exactamente igual que la energía que consumo, porque si no nos quedamos sin electricidad, y eso es algo que ningún cliente quiere. Algunas baterías son clasificadas de acuerdo al tiempo de descarga o de carga o de descarga. Esto implica que nos van a dar cuánto es la corriente máxima que ellas pueden demandar. Como ese voltaje o el voltaje de las baterías es relativamente constante, a excepción de las baterías de iones de litio, el tiempo de carga o de descarga va a implicar básicamente una corriente de carga y descarga recomendada también por el fabricante. ¿Ok? Entonces es la corriente máxima a la que yo puedo descargar la batería. Veamos el ejemplo de esta batería que ya arrancamos. Vean que ellos nos dicen que tienen una capacidad de 520 amperios hora a 20 horas, y esto es lo que se conoce como el factor o la tasa C, que es la tasa de cuánto es lo recomendable que soporte la batería. Por eso, si tienen tasas un poco más altas, entre más alta sea la tasa de la batería, y eso lo pueden comprobar fácilmente con baterías de vehículos, el valor o la tasa C de la capacidad va a ser menor. Eso implica que la batería tiene la capacidad de entregar toda la potencia en ese instante, ¿ok? En el caso de los sistemas fotovoltaicos, nosotros no queremos eso. Más bien queremos que la batería nos soporte durante el trasiego, por ejemplo, el transcurso de la noche, de toda la energía que pudo haber recibido. De hecho, que ustedes lo pueden ver en baterías de vehículos. Por ejemplo, vamos a tener un CD de 0.3 o un CD de 0.5, y eso es la capacidad. En vehículos de combustión, lo que sucede es que necesitamos iniciar la ignición de la máquina de combustión, y esa ignición necesita bastante potencia para poder mantener la parte de combustión, así como todos los sistemas. Entonces, la batería lo único que tiene es el objetivo de arrancar el vehículo. Si el vehículo está en un buen estado, los vehículos de combustión, pues una vez arrancado, le quitan la batería, el vehículo va por lo regular a trabajar, y eso es lo que necesita, nada más que me entregue toda la batería durante el sistema. Luego, cuando el vehículo se mueve, el sistema se va cargando con el sistema del alternador del vehículo, ¿ok? Y justamente ese es un problema porque no es el tipo de características, y vamos a ver ciertas características importantes de los inversores más adelante, ¿ok? Algunas cosas importantes. La batería solar usualmente son clasificadas en rango de 10, 20 o incluso 100, ¿ok? Esos son lo que se conoce como baterías estacionarias, y donde la capacidad, al igual que en los paneles solares fotovoltaicos, también depende de la temperatura. Acá pueden ver una curva de eficiencias. La única diferencia, que es un efecto contrario a lo que tenemos, y eso lo vamos a ver más adelante, es un efecto contrario
a lo que tenemos con los paneles solares. ¿Ok? Recordemos que en los paneles solares, que era parte del quiz sobre la tecnología fotovoltaica, pero en los paneles solares, a temperaturas altas, tenemos una disminución de la potencia o la energía que puede entregar. En el caso de las baterías, las potencias altas favorecen a una mayor capacidad y más bien les afecta la capacidad o las temperaturas en bajo. Vean acá, esto es una carga o una curva experimental de carga a diferentes temperaturas. Vean ustedes cómo a menos 20 grados se llegan a puntos de saturación en la ecuación o la reacción química que presenta la batería, y esto hace justamente que el rendimiento disminuya técnicamente a la mitad. Si, en embargo, si yo aumento la temperatura, al ser un proceso energético, yo, y en la mayoría de los casos, hacer un sistema endotérmico también, es decir, si yo aplico energía a ese sistema, lo voy a catalizar, lo voy a acelerar, y eso ayuda el aumento de la capacidad de energía. Vamos a entender este fenómeno más adelante. Les prometo que sin fórmulas para no enredar mucho la cancha, pero es uno de los aspectos importantes a nivel del manejo de baterías. ¿Ok? Lo otro importante es que la capacidad del sistema depende de la corriente de descarga. ¿Ok? Es decir, la forma en que el sistema o la batería va a responder va a depender exactamente de la capacidad o la descarga que yo tenga. ¿Ok? A descargas, las secciones más rápidas, yo tengo de 3 veces la carga. Vean que aquí es una diferencia importante, ¿verdad? Aquí no es el factor C de cuántas horas, sino más bien qué tan rápido o qué tan lento. Es el inverso. Es decir, acá tenemos mayor cantidad de horas y acá tenemos la carga total o la capacidad. A una capacidad, si la descargamos a esa capacidad, pues el sistema va a mantener la curva nominal, pero si aceleramos el proceso de descarga, generamos desgaste en la batería. Y esto es importante. La mayoría de las tecnologías, eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las tecnologías, presentan lo que se conoce como un efecto memoria. Esto básicamente es el electrolito que se va desgastando y ya no es posible recuperarlo. ¿Ok? Entonces, también las baterías les favorecen donde yo pueda permitir una descarga mucho más lenta y una descarga un poco más rápida. Esto es importante porque los conceptos que les estoy mostrando hoy sobre baterías aplican para el caso específico de sistemas fotovoltaicos. Existen otras aplicaciones, dígase más a nivel de electrónica, a nivel de los computadores, donde el concepto de las baterías tiene que cambiar, ¿ok? Y básicamente esta parte de electroquímica puede ser un programa completo de posgrado en el manejo de las baterías. De hecho, que si tienen interés y quisieran seguir por ahí, toda esta parte de almacenamiento es el futuro, van a verlo. Entonces es muy interesante cómo se maneja toda esta dinámica para que ustedes puedan entender. Veamos algunas cosas. Esta es lo que se conoce como la tasa C, y es la tasa en la que indica que el sistema puede ser cargado o descargado. Vamos con un ejemplo para entenderlo más rápido. Una batería de 12 voltios con C20 cargada a 0.2 C significa que la carga de corriente está dada por 0.2, ¿ok? Esto significa que esta tasa de carga o de carga y de descarga, no la tasa nominal de tiempo, vean dónde viene la diferencia, pero así está escrito en la literatura por lo menos, pero aquí tenemos la tasa de descarga o qué tan rápido descargo y cargo esa batería. Entonces significa que esta batería o esta tasa de carga o de descarga de 0.2 tiene una capacidad o una corriente máxima de 21 amperios y que yo puedo cargar esa batería en 5 horas. ¿Ok? Recordemos la gráfica anterior y es importante ver que yo puedo mantener las capacidades nominales de la batería si cargo y descargo. Tampoco es válida la idea de cargar rápidamente y descargar rápidamente. Eso puede tener
ciertas afectaciones a nivel de los sistemas solares fotovoltaicos. El otro tema importante a entender es que la carga rápida de baterías con un sistema solar fotovoltaico implica que yo voy a necesitar más paneles solares fotovoltaicos, lo cual aumenta la inversión y vuelve poco atractivo lo que puede ser la oportunidad de negocio. ¿Ok? Esta es una tabla a diferentes tasas C de carga o descarga. Realmente hay fabricantes que recomiendan toda una tasa. Usted puede seleccionar cómo las carga la descarga, simplemente entendiendo cómo realmente se pueden ver generadas. Ok, vean que por ejemplo en vehículos eléctricos el efecto es un poco diferente. Más bien la tendencia de los cargadores de tercera generación es a cargar lo más rápido posible, ¿ok? Que anda nominalmente en 2C para generar tiempos de carga o descarga mucho más veloces que lo que puede ser la parte tradicional, ¿ok? Vean que las baterías, este es del mismo manual del fabricante, nos dan las diferentes tasas de descargas recomendadas. Entonces, ellos nos dicen cuál es la carga máxima del sistema. Y esto es importante. Hay un factor eléctrico. Recordemos que estamos operando con materiales, con metales, con conductores, con plásticos. Y estos están diseñados para soportar capacidades nominales. ¿Ok? Entonces, los conjuntos o las hojas de datos de una batería también me van a indicar cuánto es la corriente máxima que yo puedo tener o soportar en ese sistema. ¿Ok? Ellos mismos la van a indicar porque esta corriente máxima no está dada tanto por la capacidad de la batería, sino por todas las condiciones máximas que se puedan tener. Entonces, acá dice que la corriente máxima para esta batería es de un 20% del C20, es decir, de esta capacidad nominal a 20 horas, de 105 horas, ¿ok? Y que esto corresponde exactamente a 21 amperios. Esa es la corriente máxima que yo debo trasegar y esto también es importante porque como ya lo vimos un poco en el dimensionamiento de los conductores, ustedes también deben tenerlo como base claro de los valores nominales que puedan tener en su sistema. ¿Ok? Algo importante, las baterías, a diferencia de un panel solar, dadas las condiciones, es más complejo extraer lo que es la energía o es menos violento lo que es el caso de la energía, aunque si está en conducción, pues presenta los riesgos que ya hemos hablado y que vamos a seguir conversando en el resto del curso. Pero la batería es un conductor en vivo, es decir, en el momento que ustedes lo conecten, va a comenzar el proceso. Está deseosa la batería de producir electricidad. Esto es importante porque si la corriente máxima de la batería sobrepasa los dimensionamientos del sistema, cables, inversores, protecciones, ¿ok? Posiblemente vayamos a ocasionar un daño, ¿ok? A nivel del sistema. Esto es lo que se conoce como corriente máxima de carga y de descarga. Y eso significa también que si nosotros forzamos la batería a descargarla más rápido que eso, estaremos dañando posiblemente de forma irreversible muchos elementos de la batería que tenemos. ¿Ok? Algo importante que puede hacer es, ok, una batería, como lo vimos anteriormente, ¿cuántas debería colocar en paralelo o en serie? Pensemos en que tenemos una instalación de 2500 vatios pico, ¿ok? Y veamos este ejemplo de el sistema fotovoltaico, el regulador de carga y el banco de baterías. Sabemos que el sistema va a ser de 12 voltios, porque así lo definimos, eran los voltajes nominales que encontramos, y que la máxima corriente de carga es de 75 amperios. Eso implica que para poder abastecer esta potencia del sistema, ¿ok? Tenemos una corriente generada del sistema de 2500 vatios dividido entre 12 de 208.3 amperios. Nótese que la capacidad máxima de la corriente a la que yo puedo llevar va a estar dada por 75 amperios. Eso significa que necesito colocar varias baterías en paralelo y vean que son
3 baterías, al menos, para poderlo lograr, para poder alcanzar esta capacidad de corriente, para poder mantener mi carga. Entonces, acá tenemos un acercamiento diferente a lo visto en la lección anterior, porque en la lección anterior solamente nos limitábamos a analizar la cantidad de energía, pero acá necesitamos también ver la cantidad de potencia. Entonces, el dimensionamiento de las baterías también tiene que ir en función de esta parte, ¿ok? Tenemos lo que es la capacidad nominal de las baterías, en este caso. Vean que aquí es otro fabricante. Nos dice que la capacidad máxima de carga y de descarga es de 37.5 amperios si está en 48 voltios o 24 si está en 75 si está en 24 voltios. La potencia es la misma. Esto es importante. Muchas hojas de datos de las que ustedes se van a encontrar, ellos también tienen diferentes configuraciones. Y esto va a estar dado por la disipación térmica del sistema. Entonces, va a implicar que voltajes más altos, yo voy a dividir la parte corriente porque la potencia del sistema básicamente no me da, ¿ok? Eso es otra recomendación porque ustedes deberían seleccionar cuál es el voltaje nominal al que quieren operar. Básicamente el voltaje nominal va a terminar de dos cosas. Uno, si tienen equipos en DC, ok, si tienen equipos en 24 voltios, pues tiene sentido hacerlo en 24 voltios para no meter un convertidor, o bien de la disponibilidad de los demás equipos, baterías, reguladores e inversores, ok. Entonces, de acá se puede analizar como la máxima potencia que se puede entregar de la batería, y estos son pues diferentes análisis de la parte conceptual que ustedes deberían mantener a nivel del diseño. Lo otro que se debe de ver a la hora del mantenimiento del diseño es todo lo que son las cargas que ustedes puedan tener, por ejemplo, en corriente alterna, ¿ok? Eso estábamos hablando de que necesitábamos entregar una potencia de 2500 en corriente directa, pero ahora es una carga de 3000 voltios, 3000 vatios en potencia continua. Entonces, vamos hacia la otra sección y ahora la batería necesita, tras llegar esos 3000 voltios de potencia continua, ahora es un sistema de 24 voltios, solamente para ejemplificar, ¿ok? Lo que es la corriente máxima de descarga de 45 amperios. Y a esto tenemos que añadirle un factor de seguridad, ¿ok? Que este factor de seguridad es 1 menos 0.92, aproximadamente 0.9, incluso 0.85, que está directamente relacionado con la eficiencia del inversor, ¿ok? Nótese esto, la corriente que necesita trasegar las baterías va a estar también o debería suplir la corriente que se pierde en la etapa de conversión del inversor, ¿ok? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Entonces, las cargas requieren 3000 vatios de potencia continua. Y estas 3000 vatios de potencia continua se deben multiplicar por un factor de seguridad que permita garantizar las pérdidas en el inversor. La corriente en la batería pues va a estar dada por la potencia calculada de 3240 vatios dividido entre 24 vatios, y esto nos da una corriente de 135 amperios. Tenemos una igual, en el mismo caso, para este ejemplo, necesitaríamos 3 baterías en paralelo para poder suplir esa capacidad. Esto porque la máxima corriente de descarga de la batería es de 45 amperios. ¿Ok? En ambos casos, pues se necesitan al menos 3 baterías en paralelo. ¿Alguna consulta? Profe, ¿me escucha? Yo tengo una consulta. Bueno, ese sistema está, ok, sigamos, se cumplen los requerimientos de que sean 45 amperios, bueno, o sea, que sean 3 baterías en paralelo para poder, digamos que sufragar esos 135 amperios que consume la carga. Pero en este caso, digamos, la batería, es que no veo como que cuánta carga, cuánto amperio hora va a consumir, o sea, cuánto tiempo esas baterías van a poder mantener esta carga suplida de corriente. ¿Eso se define después o es con los mismos requerimientos que está presentando acá? No, son con los mismos requerimientos de la batería. Voy por partes y eso es una muy buena pregunta, gracias.
La primera es que vimos que necesitamos esa capacidad nominal que ya sabemos calcular, que es con la fórmula, y vamos a llegar finalmente a ella también. Pero no es la única forma de hacer una verificación de realmente cuántas baterías se necesitan. Lo que estamos viendo acá es la capacidad de las baterías para poder suplir la demanda de las cargas, tanto en corriente directa como en corriente alterna. Son todas las verificaciones que se deben realizar. Entonces, primero, ¿cuánta energía necesito? Que es el cálculo que ya hicimos y que vamos a terminar repasando. Segundo, ¿cuánto es el acomodo de esos bancos de baterías en función de la potencia que tengo? Y tercero, el acomodo de esas baterías, aunque son ejemplos diferentes, del sistema que tengo. La máxima corriente de descarga que estoy tomando acá en el ejemplo es simplemente datos obtenidos de la hoja de datos que se pueda tener. Aún no estamos viendo entrando en temas de capacidad. ¿Ok? Lo que necesito, o más bien lo que estoy mostrándoles a ustedes, es que se necesitan esos tres factores. Primero, poder tener toda la energía, pero luego hay que hacer verificaciones de potencia, dado que la corriente máxima de descarga no es antojadiza, sino que va a estar dada por el sistema. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas horas? Es algo que vamos a ver más adelante. Esto simplemente es el cálculo de lo que habíamos explicado anteriormente, de la tasa C, de la descarga máxima del sistema, y esto va en función de la parte de la batería. Entonces, es parte de las verificaciones que debería hacer. ¿Ok? Ahora, hay un tema importante y fue parte de las preguntas de Sebastián que es importante mencionar. Muchas veces, dependiendo de la aplicación, la capacidad de la energía es suficiente con una sola batería. Sin embargo, yo necesito más baterías para poder suplir demandas de potencia. Quiere decir, por ejemplo, si utilizamos la batería Trojan con la que hemos comenzado a conversar, que es de 105 amperios hora, y nuestro cálculo nos dio que es de 105 amperios hora, la energía que necesito, debemos garantizar que la capacidad de la potencia también sea suplida. ¿Ok? Entonces, una cosa es la parte de energía, que es el cálculo de Q, que vamos a regresar a ello, a explicarlo con más detalle porque lo vimos muy por encima, y acá son solamente las verificaciones por potencia que yo necesito en el sistema. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Continuamos de momento. Lo otro que es importante mencionar respecto a las baterías es el tema del ciclo de vida de las baterías. ¿Ok? El ciclo de vida es cuánto tiempo nos va a durar esas baterías. Por lo regular, el número está dado en ciclos de cuántas veces yo cargo y descargo esas baterías. Esto es una regla nominal para todo, incluso en sus teléfonos o sus computadoras. Estos ciclos de carga y descarga están definidos. Vamos a hablar de tecnología más adelante, lo cual estos ciclos van a andar en un rango entre los 500, 300 hasta los 10,000 ciclos de carga y de descarga. Ahora, ¿de qué va a depender esos ciclos de carga y de descarga? Va a depender de dos cosas, de la profundidad de la descarga y de las operaciones en las que se pueden generar. Entonces, ustedes siempre van a encontrar en las hojas de datos también que vienen una tabla diferente de los ciclos de vida. Y esto está dado porque a la hora del dimensionamiento de su sistema, ustedes tienen que analizar qué tanto se va a descargar y qué tanto se va a generar para poder hacer una estimación de en cuánto tiempo deberían hacer un cambio de baterías. Hay dos conceptos importantes que debemos entender. El primero de ellos es el estado de carga, que es el más sencillo, es el que nos presentan los teléfonos celulares, los que nos presentan las computadoras. Estoy a un 20, estoy a un 30, estoy a un 5, ¿ok? Y el inverso del estado de carga de la batería es lo que se conoce como la profundidad de descarga. En la mayoría, como ustedes lo pueden ver acá en la hoja de datos, en la mayoría de las hojas de datos no se habla del estado de carga, sino más bien de la profundidad de descarga. ¿Qué tanto dejo yo ir la energía de la batería para luego recuperarla?
Y son inversos, ¿ok? Quiere decir que si yo tengo un 100% del estado de carga, tengo un 0% de la profundidad de descarga, que si tengo un 20% del estado de carga, tengo un 80% de la profundidad de descarga. Si tengo un 65% de la capacidad de carga, tendré un 35% de la capacidad o la profundidad de descarga. Si tengo 0% del estado de carga, quiere decir que tengo un 100% de la profundidad de descarga en este caso. Y esto es importante determinarlo, que uno lo pueda más o menos dimensionar a nivel del sistema. De hecho, que eso es lo que nos lleva a calcular la capacidad, ¿ok? Porque en esta selección de las baterías es importante analizar los diferentes ciclos de carga y de descarga. Vean acá, los ciclos de carga y de descarga para cualquier tecnología están directamente relacionados con la profundidad de descarga a la que yo lleve en un uso nominal al sistema. Quiere decir que si yo llevo un sistema en un 100%, si la cargo y descargo la batería y la vuelvo a descargar y la vuelvo a generar, voy a tener 200 ciclos de carga. En un 50% voy a tener 400. Y si yo solamente descargo un 30%, lo cual no es tan bueno, se podría pues mantener hasta 1200 ciclos de carga y por ende una mayor durabilidad del sistema de las baterías. ¿Ok? Vamos a ver este con un poco de detalle. Para maximizar el tiempo de vida de la batería, tiene que mantenerse por debajo del valor especificado por los fabricantes. Quiere decir que en la mayoría de los casos, para baterías de ácido plomo, eso es un 75%. Ok, yo más bien, si estuviéramos viendo la batería de ácido plomo como la damos en el teléfono, significa que el estado de carga es de un 25%. Cuando esté en un 25%, yo debería volver a cargar, porque si no, generamos ciertos problemas importantes. ¿Cuál es el criterio de dimensionamiento de la batería a nivel de aplicaciones? ¿Ok? En este caso, hacemos un pequeño análisis. Vean, este es nuestra potencia consumida a lo largo del día que podamos tener. Esta es la potencia generada fotovoltaica, como ya la sabemos, y esta es la profundidad o el estado de carga de la batería. En la mañana, después de la noche, va a estar descargada hasta un 30% o más. Se va a ir cargando con el sol, se va a mantener ese estado de carga y luego va a comenzar a descender. ¿Ok? Estas curvas son relativamente importantes para poder entender. Se consigue un estado de carga superior al 30%, lo cual significa una profundidad de descarga del 70% durante un día. ¿Ok? Entonces, con esta capacidad de almacenamiento, nosotros podemos entender realmente si el sistema puede mantenerse o no. Y eso ya lo vamos a ver un poco con detalles. Veamos algunos otros ejemplos para poderlo tener. ¿Qué pasa si nosotros disminuimos lo que se debe pues almacenar a 5 kilovatios hora de la capacidad de descarga? Vean que hay energía sobrante, es correcto. Sin embargo, el estado de carga de la batería va a descender hasta un 10%. Ya no se vuelve práctico. Lo otro es que aquí podemos provocar una mayor cantidad de daños en el sistema, lo cual va a significar pues que al mediano plazo yo necesite cambiar ese sistema de baterías. ¿Ok? Entonces, tal vez reducir la capacidad me va a servir en el sistema, pero el rendimiento de la batería no lo es. ¿Qué pasa si duplicamos el sistema? ¿Ok? Si duplicamos el sistema, nótese que el estado de carga de la batería llega si acaso un 40% en el sistema y ese estado de descarga es bastante bueno, pero el costo de las baterías se va a duplicar un poco. ¿Ok? Esto es como para ir entendiendo y jugando con las dinámicas energéticas que podamos tener en el sistema. Ahora bien, un último caso, ¿qué sucede si tenemos una capacidad de almacenamiento de 10 kilovatios hora, pero con 20% más de potencia? Acá el comportamiento de la batería va a ser ligeramente mayor, pero nos garantizamos que la batería sí la vamos a estar cargando hacia su punto máximo. Es decir,
La potencia fotovoltaica la estamos aumentando ligeramente para poder ajustar este parámetro de la batería. Vean que es un juego y es un tira y encoge a nivel de diseño, porque todo lo que pongamos de más en el diseño son costos adicionales, y esos costos adicionales vuelven menos atractivo lo que es la parte del proyecto general. Entonces, dentro del dimensionamiento, en el criterio de diseño, el principal, el primero, a pesar de que ya vemos que hay que suplir necesidades de potencia, el principal criterio de diseño es que en la mayoría de los casos críticos es asegurar que la energía generada sea igual a la energía requerida. Entonces, la energía generada es, ya lo sabemos calcular, del factor de desempeño, de las bases de datos solares, y la energía requerida está por la energía de la caracterización del consumo más las pérdidas que podamos tener. Hay un concepto importante que hay que agregar a esto, porque este es el comportamiento para un único día, ¿ok? Nosotros sabemos que nuestro sistema fotovoltaico no va a soportar solamente un día, sino que va un poco más allá de eso. Entonces, hay un concepto que es de los días de autonomía, donde es la cantidad de días en que la batería puede proveer la energía requerida por la carga sin que haya una fuente de energía cargando las baterías, ¿ok? Y eso va a ser importante. Vean acá qué interesante. Si tenemos la misma capacidad que ya hemos visto en el sistema, prolongada a mayor cantidad de horas hasta una descarga crítica del sistema, tenemos 24 horas por acá, tenemos otro nuevo ciclo, quiere decir que tenemos 48 horas. Esta es una batería que ni siquiera nos da 2 días de autonomía del sistema. Veanlo por acá, la batería se va a apagar en la hora 40, la hora 38 aproximadamente, y eso significa que la batería no va a soportar 2 días. Vean que este es el concepto de días de autonomía. El segundo día no tengo nada, y entonces eso es un problema importante que podamos tener. Si la capacidad del sistema fuera de 100 kilovatios hora y no hay una carga del sistema de las baterías, vean, lo primero es que la batería ya no se carga a un 100%, ¿ok? No da la energía suficiente para cargar todo el banco de baterías, pero el sistema de baterías va a seguir operando con normalidad por otro día, ¿ok? Incluso hasta más, por más días. Entonces, hay que suplir la demanda energética, pero también los días de autonomía que podamos tener. En el caso de Costa Rica, dado las condiciones importantes, uno no debería pensar, dependiendo de la aplicación, no siendo tan crítica, en más de 2 días de autonomía, ¿ok? Dado que las condiciones acá climáticas y la cantidad de horas solares pico son suficientes que se puedan tener. Entonces, acá tenemos los días de autonomía, la capacidad de energía que tenemos, que ya es la fórmula que hemos visto, la cual está dada por un margen de seguridad a nivel del diseño, en estos en vatios hora o en amperios hora que podamos tener, donde la capacidad de energía es el voltaje del sistema con los días de autonomía. Entonces, complementando un poco la pregunta que hizo Sebastián anteriormente, el análisis de la energía completa va a estar dado directamente del análisis energético que podamos hacer. Sin embargo, el acomodo de ese banco de baterías va a depender completamente de las demandas de la potencia que podamos tener, incluso también de la capacidad de la batería, porque como lo vimos anteriormente, yo puedo colocar baterías de 2 voltios para suplir esa necesidad y las acomodo en paquetes de baterías de 12, de 24 o de 68. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Profe, yo nuevamente. Sí, adelante, Sebastián. Digamos, entonces, con esto que usted nos está mostrando acá, quiere decir que esa autonomía puede variar dependiendo de las gráficas o, bueno, lo que obtengamos conforme el estudio que hagamos. Por ejemplo, en un día, qué sé yo, por dar un ejemplo, en un día, mi arreglo de baterías, no sé, puede darme 100 watt hora, otro día me puede dar 90, otro día me puede dar 110 y así sucesivamente, digamos, como en ese estilo. Correcto. Sí. Correcto. Okay.
incluso vean que esto depende de dos cosas dentro del sistema. De esa energía requerida se necesita también garantizar, por ejemplo, el análisis energético que tengamos. Entonces, dependiendo de la aplicación, ustedes podrían pensar de que los días de autonomía pueden irse a meses críticos también. Porque son días, porque los días de autonomía tienen que estar reflejados directamente con el peor mes de radiación que podamos tener o las peores condiciones. Es decir, en el peor mes tenemos la menor cantidad de horas solares, ¿ok? Y eso significa que mi sistema de baterías va a necesitar más días para poder darle tiempo a que vuelvan las condiciones solares generalmente. Hay casos de estudio muy interesantes, por ejemplo, en zonas más al norte, donde hay fenómenos importantes. Por ejemplo, en países como Finlandia, en Noruega, incluso en las zonas de los Alpes, en Francia, en Italia, en Alemania, donde hay ciertas comunidades o cabañas que uno tiene que hacer dimensionamientos con días de autonomía bastante altos, es decir, 5 días, 6 días de autonomía, porque hay temporadas, aparte de la estación de invierno, hay temporadas del año donde el sol no pega o no da directamente sobre estas cabañas. Incluso hay varios, creo como 2 villas en Noruega que no tienen acceso a la luz solar porque están cubiertas por montañas y la inclinación del sol no es suficiente para que refleje directamente la luz solar. Entonces, esta capacidad va a depender de los días que yo genere la parte de autonomía, ¿ok? Y también de las condiciones. Entonces, lo que yo debería garantizar es que los días de autonomía tienen que estar directamente relacionados con las condiciones críticas para cargar esas baterías del sistema. Menor cantidad de luz o que la ubicación no sea tan favorable. ¿Ok? Entonces, completamente van a variar y vean que puede variar dependiendo del escenario. En el caso de Costa Rica, no deberían excederse más de 2 días, 3 días es suficiente, pero por ejemplo en otros países, incluso que lo tienen más desarrollado como Canadá, en Canadá se exigen que los sistemas de baterías, el diseño, vaya especificado para 5 o 6 días de autonomía, dado las condiciones que pueden tener en invierno. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Adelante. Bueno, no sé, pero ¿a qué se refiere con margen de seguridad? O sea, ¿qué vendría siendo un margen de seguridad? El margen de seguridad es simplemente poder garantizar, sin entrar en mucho detalle de cálculo, que las baterías las vamos a poder, o que las baterías van a poder darnos la capacidad de carga. ¿Ok? Esto por errores o pequeñas incertidumbres que podamos tener realmente con la energía. Supongamos que ustedes hacen el análisis de consumo, ¿ok? De su sistema y resulta que, no sé, se emocionaron y ahora utilizan más la televisión o más el radio. Entonces el consumo aumentó un poco. Entonces es un factor de seguridad, simplemente es para seguridad del abastecimiento de electricidad, ¿ok? Esto por incertidumbres a la hora de la estimación del cálculo de consumos. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, hablemos del principio de funcionamiento de las baterías. Ok. En las baterías, nosotros básicamente se basa en una reacción de reducción-oxidación, como les digo. Esta es un área de estudio que puede demorar una carrera completa de posgrado, toda la parte de electroquímica, donde nosotros generamos por un puente salino la conexión del banco de baterías y en este caso los polos van a estar sumergidos en una solución electrolítica. Esto es importante porque la solución electrolítica, que no necesariamente tiene que ser acuosa, ¿ok? Es la responsable de mantener la carga o mantener electrones o recibir todo lo que son los electrones o los excesos de electrones. Entonces, en este caso, tenemos el polo negativo
o el ánodo, que básicamente lo que hace es oxidarse. La oxidación es el proceso de liberación de electrones en el sistema, y estos electrones, si los conducimos a través de un circuito eléctrico, nos van a generar un voltaje. El polo positivo, el cátodo, sufre un fenómeno de reducción, de oxidación. Esto es que se reduce el elemento a nivel de los protones, más bien el balance energético que pueda tener se vuelve negativo porque él tiene el exceso de los electrones que pueda tener. Después de cierto tiempo de este proceso electroquímico, que es relativamente sencillo de explicar sin entrar en tanto detalle de la física que hay por detrás, estos electrodos, como ustedes van viendo, se van desgastando, ¿ok? Entonces, estos electrodos se van desgastando, y aquí la importancia del puente salino que permita la recuperación. Ustedes ven cómo el electrodo se empieza a desgastar, el electrodo de cobre se comienza a liberar, y básicamente el proceso de carga de una batería es un proceso inverso al de la batería, es decir, aplicamos un voltaje en el reverso de la batería para hacer de que este exceso que tenemos en el electrodo o en el cátodo, en este caso, pueda volverse a trasladar hacia el electrodo o el ánodo negativo, ¿ok? Estos conceptos es importante porque es el principio de operación de cualquier batería, principalmente las recargables. Ya vamos a ver el caso de por qué hay baterías no recargables, ¿ok? Entremos a hablar de los tipos de baterías que podamos tener. En este caso, esto que ustedes observan es lo que se conoce como un diagrama de Ragón. Un diagrama de Ragón es un diagrama de comparación de sistemas de almacenamiento de energía que podamos tener. En este caso es un diagrama que compara dos cosas: la densidad energética volumétrica y la densidad energética por peso, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿cuánto es el peso que podamos tener versus cuánto es la energía que yo puedo procesar por sistema? Entonces, las baterías a nivel general, que los vamos a ir viendo por tipos, es la batería de ácido plomo. Luego tengo las baterías de níquel cadmio, luego de níquel, magnesio, hidrógeno, y luego las de ion litio, que es la que vamos a ver un poco de detalle porque son las más destacadas hasta el momento a nivel de producción de energía. Entonces, estas baterías de ion litio son más livianas y son más pequeñas, y me producen exactamente la misma cantidad energética que una batería más pesada y una batería más grande, ¿ok? Estos son todos los tipos principales de baterías recargables que existen. Tenemos las baterías de níquel cadmio, tenemos las baterías de sodio azufre, tenemos baterías de flujo, tenemos las baterías de ion litio, las de plomo ácido. De ion litio tenemos varios niveles en función de los electrodos o en función de los electrolitos que tengamos. Tenemos las baterías de ion litio, de ion fosfato, de ion níquel, de ion cobalto, de ion magnesio o combinaciones. Y en plomo ácido se dividen en dos tipos importantes: de electrolito inundado, o las que son selladas o reguladas por válvula, y estas se clasifican en baterías de gel y separadores de vidrio absorbente o AGM, ¿ok? Esto es importante porque esto es parte de la clase de la siguiente lección. Es importante que la tecnología de carga de las baterías permita mantener la carga del sistema como tal. Esta es una batería de ácido plomo, es una tecnología bien establecida. De hecho, que es una tecnología que utilizan los carros automovilísticos, lo cual es una de las aplicaciones como más importantes o las que anteriormente se le había metido mucha cabeza. Se utilizan mucho en sistemas de energía ininterrumpidos, en UPS, en telecomunicaciones. Tienen un peso alto, ¿ok? Ustedes pueden tomar una batería de un automóvil y van a ver que su peso es alto. Sin embargo, el costo de fabricación es bajo, principalmente por la maduración de la tecnología, y han sido usadas de forma satisfactoria, y es como la tecnología que va saliendo, pero que todavía se mantiene en aplicaciones de la red eléctrica. Hay proyectos exitosos de 10 megavatios a 40 megavatios hora, que son muchas baterías, y pueden ser recicladas casi en un 100%, ¿ok?
algunos de los costos importantes. Este es un proyecto. Acá pueden revisar el paper si quisieran ver más detalles del proyecto como tal, de almacenamiento de energía. Es un proyecto de almacenamiento de energía de 20 megavatios y algunos costos que es importante irlos comparando. Costo por batería, el kilovatio hora en el plomo ácido anda entre 200 y 500 dólares. Todo lo que son los sistemas de conversión de potencia, Power Converter Systems, andan entre 150 y 350 dólares por kilovatio. El sistema de control para la regulación de las baterías anda en 80 a 120 dólares por kilovatio. El balance de la planta, que son todos los elementos que necesito para el sistema, pueden andar parecido, tomando en cuenta que hay un costo elevado en el balance de la planta, justamente comenzando por el tema del costo o el peso que tienen, entonces no se pueden colocar en cualquier parte. Luego tengo todo el proceso de ingeniería, construcción y fabricación, que anda entre 150 y 80, y una parte de operación anual, dependiendo de la tecnología, que ronda entre los 5 y los 15 dólares por kilovatio hora. De estas tecnologías está la tecnología de electrolito inundado. Como ustedes pueden ver, es tecnología, se llama electrolito inundado porque está en un medio acuoso. De hecho, que las baterías tienen la desventaja de que ese líquido se evapora o se va gasificando, entonces hay que estarlas rellenando. Tiene un mayor mantenimiento que las baterías selladas, contienen líquido, por lo que la instalación es mucho más compleja porque yo no las puedo mover o volcar, porque esto va a generar daños importantes o incluso problemas físicos muy importantes, y presentan vidas muy limitadas en climas extremos, tanto invierno como calor, porque el agua a lo interno puede evaporarse o puede enfriarse. ¿Ok? Algunas características importantes, bueno, esta es la contraparte de la tecnología, son baterías de ácido plomo selladas o AGM. Estas presentan una alfombra de vidrio absorbido. Básicamente son pequeñas capas que se terminan viendo como cartones o como el plywood, tienen una consistencia parecida, que básicamente esto lo que hace es quitar la existencia del electrolito y mantenerlo muy cercano, porque esta alfombra de vidrio absorbido lo que me permite es colocar los electrodos muy cerca uno del otro, porque en las tecnologías, por ejemplo, inundadas, si yo coloco los electrodos muy cerca uno del otro, los efectos de descarga son importantes, ¿ok? Contienen esteras especiales de fibra de vidrio que están saturadas en ácido, entonces las láminas son las responsables de generar todo el efecto del electrolito, y como ustedes pueden ver, se ven como pequeños cartones dentro de las baterías. Esto es una batería de ácido plomo, pero AGM, y el electrolito de la batería está suspendido en muy poca distancia de las placas activas, lo cual ofrecen mayores ventajas competitivas que podemos tener. Son más potentes y rentables que las de gel. Las baterías de gel, que son otras que ustedes van a ver o que van a conseguir dentro de la organización, contienen un electrolito gelificado que las hace pues más eficientes a la parte de derrames. Es como una mejora a las baterías inundadas. Se utilizan mucho mejor en aplicaciones de ciclo profundo, permiten descargarse casi a un 2%, más bien, sí, que el estado de carga es un 2% o un 98% de profundidad de descarga sin dañarse. Eso es una de las pocas tecnologías que lo logran hacer de forma eficiente, y presentan más ciclos de carga de vida útil que las baterías de vidrio o las baterías de AGM que podamos conseguir. ¿Ok? Eso es importante porque cuando ustedes van a ver las baterías van a encontrar que las baterías o son inundadas o son selladas. ¿Ok? Y va a depender porque va a necesitar ciertas características importantes. Vamos con la tecnología estrella que podamos tener a nivel de baterías, que son las baterías de ion litio. Las baterías de ion litio tienen una alta densidad de potencia y energía, por eso son las baterías deseadas. Si quisiéramos, por ejemplo, en un vehículo eléctrico, colocarle baterías de ácido plomo, no fuera posible moverlo
por el peso o el requerimiento energético sería muy alto. Esto vuelve incluso que los vehículos sean muy efectivos para toda la parte de movilidad. Esta parte de la electromovilidad es lo que ha hecho que el precio haya disminuido de forma importante en los últimos años. Y las aplicaciones importantes es en equipos electrónicos, en equipos portátiles, por ejemplo, el banco de baterías de su computadora o el de su teléfono es baterías de litio, y se hacen cada vez más importantes a nivel de aplicaciones de la red eléctrica, son todo un boom, ¿ok? Y ustedes pueden ver diferentes tipos de baterías. En este caso, el electrodo positivo, por lo regular, va a estar típicamente construido de óxido de litio de cobalto o fosfato de hierro, y el electrodo negativo siempre va a estar construido típicamente en carbón, en grafito y en grafeno, que ahora que vamos un poco más de moda con toda la parte de nanotecnología, que permita una mayor capacidad de oxidación con mayor soporte dentro de ese proceso de oxidación, es decir, de poder donar esos electrones. Hay muchas aplicaciones en la reducción de picos, en toda la parte de integración de renovables, retraso de inversión en países en temas de sistemas de distribución, transmisión y distribución. Un aspecto importante, y ustedes lo pueden encontrar si navegan un poco en internet, es qué pasa con las baterías de un vehículo eléctrico. Una de las principales aplicaciones, porque ya no necesitan una demanda tan exhaustiva, es que las baterías inmediatamente de iones de litio, después de ser utilizadas en un vehículo eléctrico, y hay muchas aplicaciones en países más avanzados en esos temas, donde, por ejemplo, las baterías que reciclan de los autos, las instalan en la red con muy buenas características ahí importantes, ¿ok? Algunos ejemplos de baterías de iones de litio, esta es la LG Chem, que es justamente la que tenemos en el complejo solar del TEC. Luego la Powerwall de Tesla, que es la más conversada a nivel general. La próxima, porque no les puedo hacer esa presentación, les voy a colocar una imagen donde ustedes pueden ver esta batería en comparación con el estante completo que tenemos también de baterías en el complejo solar, para que ustedes analicen la parte de densidad energética que les estoy contando. Va a depender aquí los costos. Vean que los costos de las baterías son más elevados aún que los costos de los ácido plomo. Sin embargo, la garantía que se puede dar, el espacio y los temas de mantenimiento terminan un poco más disminuidos. Los demás costos se mantienen relativamente igual, pero vean que mientras los costos, me voy a devolver ligeramente, solamente para que lo vean, los costos de estas baterías son entre los 200 y 500, es decir, se consiguen baterías muy baratas. Ya las baterías de iones de litio no se consiguen tan económicas. Ok, incluso vea que dependiendo del tipo de ion litio, que por ejemplo son óxidos de tungsteno, como pueden ser las Powerwall, pueden andar en temas más costosos. Ok, sin embargo, estos costos van cayendo y la tecnología es más promisoria por las características que se tienen. Por acá pueden ver la estructura interna de una batería de iones de litio. Básicamente lo que yo cargo dentro de mi estructura es un electrolito recargado en litio, en estos iones, que básicamente tienen cargas positivas, y estas cargas positivas son las responsables de hacer una movilización de electrones, ¿ok? Dado el flujo de corriente que yo pueda tener a nivel general. Entonces, voy a tener estructuras de grafeno, lo que les decía, por su capacidad de ser modificable fácilmente, y ya luego un cátodo con composiciones especiales también de litio, pero un poco más recargado, que esté disponible o a nivel de enlaces covalentes que permita fraccionarse fácilmente. Vean que esto es un proceso meramente químico que se puede generar. Este artículo es básicamente el que les he recomendado, incluso se los puedo colocar por si quieren verlo, porque es realmente muy interesante, donde se explica algo. Las dos tecnologías más populares, iones de litio y ácido plomo, están comparadas en esta tabla. Vean que la densidad energética es mucho más grande, es decir, obtengo más vatios hora por kilogramo de batería, al igual que el espacio por litro, ¿ok? La densidad de potencia es mucho mayor
en los iones de litio, así como la densidad por volumen. El rendimiento en alta temperatura es mejor en las baterías de iones de litio, soportan mejores temperaturas, pero tienen menor rendimiento en baja temperatura. La aceptación de carga es mucho mejor en iones de litio, las puedo cargar más fácilmente sin tantas pérdidas importantes. Tienen un ciclo de vida de 1000 a 5000 ciclos de carga, similar a los de las baterías de ácido plomo, y un tiempo de vida pues relativamente similar. La confiabilidad del sistema es probada en ácido plomo, son sistemas muy antiguos, pero probados desde los inicios de toda la parte electroquímica, y la industria automotriz ha sido encargada como de velar por la fabricación adecuada de este tipo de sistemas. Y a su vez, la parte de ion litio necesita aún mejoras en el largo plazo. La confiabilidad del sistema aún no es tan clara. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en 10 años? Si realmente una batería de ion litio dura 10 años. Entonces es algo que se está un poco mejorando. La sostenibilidad, pues en ácido plomo, dado que la industria estaba aprobada, es relativamente fácil reciclar baterías de ácido plomo. En la parte de iones de litio, aún la recuperación de ese litio de las baterías es un poco costoso. La seguridad es excelente en ácido plomo, es decir, no va a pasar nada. En iones de litio, el litio es bastante explosivo, ¿ok? Entonces, incluso pueden ver N cantidad de experimentos donde se explota una batería del teléfono, ¿ok? Con golpes, no es que se explota normalmente, pero a nivel del golpe se podría explotar, pero son problemas que se han ido y van resolviendo poco a poco, y el costo sí son un poco más costosas las de iones de litio, y que va pues mejorando. Sin embargo, iones de litio se está convirtiendo en el principal actor a nivel de los sistemas de almacenamiento de energía. Otros tipos de baterías, este tipo de baterías es cuando queremos hablar de realmente potencia y sistemas industriales, son baterías de flujo. Estas baterías de flujo funcionan por cargas y descargas por medio de reacciones de reducción-oxidación. En este caso, los electrolitos son almacenados en tanques que fluyen en una membrana para crear una carga eléctrica. Ven qué interesante, los tanques son tan grandes que yo necesito bombear el electrolito. ¿Okay? Aquí no solamente tengo un proceso normal de electrones, sino que el electrolito tiene que ser bombeado para poder ejecutar esas reacciones. Es como golpear, como cuando ustedes decantaban en el laboratorio de química 2, que decantaban ciertas reacciones, incluso podían ver cambios de color, podían ver de calor. Pues este cambio electrolítico también funciona, pero son sistemas muy grandes. Hay diferentes tipos de electrolitos. Aquí se utiliza vanadio, se utiliza el zinc, se utiliza cloro y soluciones de agua salada. Y comparado con las baterías de iones de litio, posee una menor densidad de energía, principalmente en volumen, pero tiene la gran capacidad de que, bueno, otra desventaja primero es de que no son nada fáciles de mover, son literalmente tanques, ¿ok? Y estas aplicaciones lo hacen más estacionarias. Sin embargo, tienen la capacidad de que pueden crecer. Es decir, yo puedo ir montando batería sobre batería sobre batería, y esto me permite una muy buena clasificación, porque solamente debería agregar más tanques. Para implicaciones de potencia en sistemas industriales, este tipo de baterías se están haciendo. Incluso estos son plantas de baterías de flujo en China, ¿ok? Donde es una batería de flujo de planta con 150 megavatios hora de almacenamiento. Es decir, son potencias muy grandes, lo cual son muy caras al inicio en proyectos pequeños, pero se pueden ir agregando básicamente con los mismos costos importantes. Ven que los costos son un poco más elevados. En vanadio andan de 730 a $1,200 por kilowatt hora. Esto es al inicio. Conforme se va incrementando el sistema, el costo pues se va prorrateando, es el costo inicial, que por ejemplo con zinc anda entre 575, 750. Luego los precios son pues casi que compartidos para ambos componentes, así como los costos anuales. Vean que la parte de reducción del vanadio ronda por coeficientes de energía bastante altos. Otra parte importante
que tiene este tipo de tecnología es que básicamente ese tipo de tecnología yo la puedo descargar en su totalidad, ¿ok? El ion de litio no tiene eso, y yo creo que se los comenté en una clase anterior, pero los iones de litio no deberían descargarse por debajo del 15%. Casi que si ustedes quisieran mantener su teléfono con una larga vida útil de duración de la batería, no deberían dejar que la batería se descargue. Y eso vamos a ver un poco más adelante en la siguiente lección. Pero ustedes deberían garantizar de que la batería sí es siempre cargada en el primer anuncio de que la batería está baja, ¿ok? Porque la batería no es tan buena con esta parte de profundidad de descarga. Las baterías de flujo, sí, casi que la batería de flujo yo las puedo descargar por completo y volverlas a cargar. Esto me genera aplicaciones interesantes si pensamos en que somos una distribuidora de energía, por ejemplo, como temas como el ICE o cualquiera de estas, porque yo podría jugar con eso, incluso a nivel de tiempo. Es decir, paso ocioso, descargo mi batería, paso 3 días sin cargar, vuelvo a cargar y no tengo tantos problemas. ¿Ok? La eficiencia aún no es tan alta, anda como en un 80%, hay muchas pérdidas energéticas. La disponibilidad de energía, sí, yo puedo disponer de esa energía casi que todo. Y los ciclos de vida andan muy similares a lo que yo pueda tener en el sistema. Luego tenemos baterías de sodio-azufre, que son otras tecnologías importantes. Ese tipo de baterías operan a temperaturas muy altas, entonces tienen aplicaciones importantes a nivel de toda la parte de minerías. Se necesitan altas medidas de seguridad para minimizar el riesgo de incendio. Recordemos que el sodio también es explosivo en altas cantidades y pueden resistir hasta 4.500 ciclos. Esto permite mantener una operación hasta por 15 años y es un costo elevado. Sin embargo, ya han existido pues avances importantes y esta es la batería que puede hacer la competencia al litio. ¿Okay? Incluso hace poco, y si lo buscan, van a ver una nueva empresa en Dubái que las está fabricando y que se anuncia oficialmente como el competidor oficial de Tesla en la fabricación de baterías. Esos son los costos que pueden ser asociados, andan muy similares con las de litio, andan pues relativamente parecidos, y una de las ventajas que tiene el sistema es que justamente este tipo de baterías, el sodio y el azufre son relativamente abundantes, no tanto como el litio, pero el problema del litio es la complicación que puede tener a nivel geopolítico para obtenerlo. Sin embargo, este tipo de tecnologías ofrecen una capacidad importante para mantenerlo a nivel general. Y de último están las de baterías de níquel-cadmio, que originalmente se han pensado, pero son las baterías que normalmente conocemos, son de las baterías más viejas que desde el principio han estado por ahí y de mayor uso en productos de consumo, controles remotos, teléfonos, en fin. Incluso una de las características, el 80% de este tipo de baterías es no recargable, presentan un buen ciclo de vida y un buen rendimiento a bajas temperaturas, eso es importante. Básicamente pueden descargarse por completo, por eso es que en algún tiempo, cuando no teníamos conflictos de contaminación, pues se descargaban por completo. Y los materiales son un poco más costosos y menos abundantes que las otras tecnologías presentadas. El cadmio es un metal bastante contaminante y es por esto que en la Unión Europea solo se pueden comprar por reemplazo de equipos especiales. Ya en la Unión Europea está prohibido el níquel-cadmio. Entonces, solamente es posible, por ejemplo, en un equipo médico que tenía baterías de níquel-cadmio, solamente yo solicito permiso para cambiarlas específicamente porque podría dañar el equipo. Para ir cerrando, algunas comparativas, ok, vean que esto es como la capacidad que tenemos en los tipos de sistema. Los primeros tipos de sistema no son de baterías. PHS corresponde a los sistemas de bombeo de agua, Pumping Hydro System. Básicamente tienen ciclos de eficiencia y el costo es bastante bajo. Ya lo vamos a ver un poco más con detalle. Luego tengo sistemas de aire comprimido. Básicamente yo comprimo el aire en tanques y luego utilizo ese aire cuando lo necesito para mover turbinas y mantener electricidad. Es otro tipo de sistema. Vamos a ver algunas alternativas a las baterías y ya entramos en toda la parte de baterías.
Las de ácido de plomo presentan un costo menor a todo lo que son la tecnología de baterías, una eficiencia mayor a lo que es los efectos anteriores de almacenamiento y una cantidad de ciclos de vida pues más o menos adecuada en lo que se pueda mantener. El níquel cadmio tiene mayor cantidad de años que puede mantenerse con un costo bastante elevado y es comparado con los de iones de litio, pero el ion de litio por mucho es la tecnología de baterías más eficiente que se pueda tener. Luego tenemos sodio sulfuro, tenemos otras combinaciones de sodio, níquel y cloruro. Luego tenemos las de vanadio, que son baterías, estas dos son baterías de flujo, que sin embargo, esta eficiencia es relativamente baja, pero la capacidad de potencia, por ejemplo, vean las cantidades de ciclos de carga y descarga que yo pueda mantener, son mucho más elevados. Esta es una perspectiva general de los sistemas para que ustedes se den una idea de cuál es esa distribución de los sistemas a nivel global. ¿Ok? Vean que básicamente no hay nada que hacer contra los sistemas de almacenamiento por agua. Son los más utilizados porque básicamente es la combinación de energía solar o energía eólica con los sistemas hidroeléctricos, ¿okay? Que ya están muy estudiados y muy desarrollados a nivel general. Luego tiene toda la parte de almacenamiento térmico, toda la parte electroquímica y la parte electromecánica. Entonces acá viene una división de todo lo que no es agua, de cómo está distribuida. La parte térmica, hay varias tecnologías que las vamos a discutir más adelante. En la parte electroquímica, las diferentes tecnologías. Y vean que el iones de litio es la batería por excelencia actualmente. Y pueden buscar otros tipos de baterías o características especiales. Las baterías de ácido plomo pues han ido disminuyendo, aunque en el pasado eran las que tenían mayor participación. Y ya luego, por ejemplo, otros sistemas como aire comprimido o volantes de inercia, que son tecnologías bastante importantes. Respecto a la parte de baterías, estas son las tecnologías existentes, por lo menos esto es por la Agencia Internacional de Energía, las estimaciones generales a nivel mundial. Vean que las baterías de iones de litio casi que tienen una representación en el mercado de un 90% general. La anterior era basado en IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, pero aquí la Agencia Internacional de Energía dice que los iones de litio tienen una mayor participación. Luego las baterías de ácido plomo, pues un poco más ligero, seguida por las baterías de sodio y sulfuro, que se espera que también se incrementen porque las de sodio y sulfuro pueden ser una característica importante. Y ya luego tenemos por ahí a otro tipo de baterías generales. Entonces, vean hacia dónde va la tendencia que puede realizar. Por último, a nivel de trabajo en grupos, lo que les va a corresponder es hacer una investigación de qué tipos de baterías, y eso con todo gusto me pueden consultar cualquier cosa, pero qué tipo de baterías van a utilizar en su proyecto. Más o menos ya ustedes lo han dimensionado un poco, ya saben, al menos esperaría cuánto es la energía que necesitan, y ahora van a hacer una comparativa de tipos de baterías que podrían utilizar, y no solamente los tipos, sino que es importante los costos. Vean que los costos son bastante variables. No es, bueno, puede ser una opción, pero no es que todos me van a decir que van a utilizar el Powerwall de Tesla. Ahí es importante como mantenerlo un poco más al margen, ¿ok? Entonces es como el trabajo en grupos asignado, ya tienen pues los conocimientos del sitio.